A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. Esta vez, como en otras, tenemos la satisfacción, la grata satisfacción de tener en nuestro set al doctor César Paz y Miño, con quien siempre conversamos sobre genética, genómica y ahora epigenética. Inclusive, ¿no? Así es. Es para nosotros una satisfacción enorme, ciertamente, conversar sobre estos temas de actualidad y de profunda vinculación con los problemas más álgidos que tiene la salud pública en nuestro país. En esta oportunidad vamos a revisar 4 temas que marcan, por así decir, los adelantos, los avances, las noticias en estas materias de tanta actualidad. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo doctor César Paz y Miño, un investigador y docente de muchísimos quilates, como ustedes conocen. Y vamos a preguntarle, en primer lugar, que nos haga un recuento breve sobre la secuenciación masiva profunda, que es un tema que él me ha sugerido porque ciertamente marca un adelanto importante en esta temática. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad la técnica esta de secuenciar los genes revolucionó todo el tema en medicina, en evolución, en todas las especies, porque se ha ido conociendo los genomas completos de muchas especies. En los humanos había la discusión primero de cuántos genes mismo tenían los humanos, de 100.000, ahora sabemos que hay alrededor de 21.000 más o menos, 21, ¿no? Ya en la última anotación del genoma, es decir, el último casi ya borrador final. Pues siempre decimos casi porque siempre vas descubriendo cosas nuevas, comportamientos nuevos de los genes, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que revolucionó, pese a que ya se tenía la secuenciación, hacíamos primero manualmente, como revelando fotografías y así íbamos leyendo, pero ahora tenemos todo el manejo de los softwares e incluso de inteligencia artificial aplicada al análisis de grandes datos del genoma. El genoma tiene 3.000 millones de letras químicas, entonces no hay una persona que pueda analizarla sola, necesitas el apoyo de lo que es el análisis del Big Data a través de
sistemas de computación avanzadísimos que lo que hacen es correlacionar lo que van descubriendo en relación a lo que nos interesa, es decir, qué gen o cuáles genes funcionan y cuáles son los que dan las características humanas, sean normales o sean patológicas en el caso de las enfermedades. Entonces, lo que en definitiva se quiere a través de llegar a descifrar todo el genoma lo más fidedigno que sea, por eso se llama secuenciación masiva profunda. Secuenciación masiva profunda. Claro, lo más adentro posible del material genético del ADN, para decir, aquí hay este solapamiento de lecturas, aquí hay estos cambios, aquí hay estas variantes que no producen nada, estas variantes que sí están relacionadas a características humanas, cualquiera que hablamos, por ejemplo, adaptación a la altura. Dices, ¿por qué los tibetanos tienen un tipo de hemoglobina especial y nosotros los andinos no tenemos eso y tenemos poliglobulia? Entonces todo eso, lo que quiere la nueva forma de entender la genómica es descifrar todos los genes y entender cómo van funcionando. Esa sería la secuenciación masiva profunda. Exactamente. Es Yo decir, diría, saber tomando lo último, tus palabras, saber por último, ¿no es cierto?, cómo están esas 3.000 millones de letras. Exactamente. Y cómo Esta se es la comportan. cosa. Así de masivo, así de específico. Exactamente. Ya. Y en esta misma línea de pensamiento, entonces, cuando sepamos qué hay en los 22.000 genes o en estas 3.000 millones de letras, podemos establecer con rigurosidad las terapias. Exactamente. Además, que son necesarias. Hay una cosa especial. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, hay una cosa especial que todos manejábamos cuando hacíamos secuenciación de ADN, manejábamos un patrón, o sea, el genoma de referencia, que era de un solo individuo. Ahora tenemos el genoma de referencia de 42 individuos. Estos están hechas la secuencia de todo y ya no solo de un individuo de blanco, caucasoide, sino que ahora ya tenemos de varios tipos de individuos. Tenemos población afro, población hispana, población europea, incluso población judía, que ya se conoce el material genético de referencia. Y eso es importantísimo porque a través de eso yo puedo ir comparando, o sea, este genoma con este individuo, con esta población y qué características puede tener. Entonces, si yo logro hacer eso, no solo ya como población, sino como individuo, yo puedo al final llegar a hacer lo que se llama la medicina personalizada. Es decir, cuáles son tus características genómicas y a través de eso puedo entender tus enfermedades de manera individual, particular, y qué medicamentos pueden ser usados de mejor manera para tu situación genómica. Y eso ya se está trabajando, o sea, qué genes de anticoagulación están involucrados, cómo respondes a los anticoagulantes, a los anticonvulsivos, a los antihipertensivos, al cáncer, etc. Entonces, si yo logro entender tu genómica, puedo entender cómo vamos a aplicar los tratamientos y cuál va a ser la respuesta. ¿Va a ser más rápida, menos rápida? ¿Va a ser suficiente el tratamiento que te doy? ¿Tengo que reforzar o no te va a hacer nada? Fantástico, fantástico. Es decir, una vez que seamos capaces de establecer con precisión qué está ocurriendo en esas 3.000 millones de letras, sí podamos ir al siguiente paso, a las terapias, a la medicina personalizada. Exactamente. Ya no solamente de estas 22 poblaciones que tú nos ilustras en este momento han sido estudiadas, sino lo que corresponde a cada persona. Después te voy a preguntar algo relacionado con esto que me ha fascinado realmente y lo vi ayer nada más en las redes sociales. Veamos otro aspecto. Las dos preguntas y las dos respuestas que nos has dado a las preguntas, ¿no es cierto?, tienen que ver necesariamente con esto que se denomina mapeo óptico genómico. Claro, esa es una nueva forma de ver el genoma.
Nosotros antes veíamos de manera indirecta a través de pruebas de luminiscencia, ¿no? O sea, cada base nitrogenada del ADN te da un color y a través del análisis del color tú puedes hacer la secuencia completa del material genético, de las 3.000 millones de letras. Pero ahora una forma, digamos, de aproximarse muy bien, muy importante y de una manera bastante profunda al análisis del ADN es lo que se denomina mapeo óptico genómico. ¿Qué significa? Que yo puedo reconstruir los cromosomas que antes los veías por una fotografía, ahora yo le puedo reconstruir de forma molecular a cada cromosoma. Es decir, el cromosoma 1 tiene esta textura molecular, este gráfico molecular, hago un mapeo óptico, le mapeo a todo el cromosoma y sé exactamente qué cromosoma es, a través de saber qué genes tiene ese cromosoma. Esto nos ha permitido también ver qué alteraciones tenemos en el material genético que antes no los podíamos ver solo con los cromosomas, el análisis simple de cromosomas. Teníamos una posibilidad pequeña de ver, pero podíamos analizar, pero el mapeo óptico lo que hace es analizar los 3.000 millones de letras en un mapa, es decir, este cromosoma tiene estos genes, este tiene estos otros genes, y están bien, están mal, están mutados, están cambiados, están duplicados, están translocados. O sea, todo eso podemos hacer a través de esta nueva herramienta que combina los cromosomas con la genómica. Qué fantástico. Por eso se llama citogenómica ahora. Citogenómica, sí. Citogenómica es otro término. Y a propósito de los términos que van surgiendo en forma vertiginosa, así es, también diría cada yo, rato. En la investigación está este término epigenético, más allá sobre la genética. Exactamente. Que nos hace conocer los primeros elementos, diría yo, de cómo el medio ambiente, como la naturaleza, exactamente, nuestra relación interrelaciona en forma permanente con el organismo y el organismo con el medio ambiente. Y en esa interrelación de doble sentido realmente podemos entender el proceso salud-enfermedad. Así es. ¿Qué nos puedes decir respecto de esto? Que es alucinante, todo es alucinante, pero esto sobre todo, ¿no es cierto? Claro, tenemos acumulado un montón de información sobre el tema epigenético, lo que está sobre los genes, en definitiva. Eso significa. ¿Qué está sobre los genes? Pues está el ambiente, pero también están las sustancias que están en el ambiente, ¿no? Entonces estas sustancias pueden dañar directamente el ADN, mutarlo, cambiarlo, y estás hablando de una mutación mala que te puede producir enfermedades, cáncer, etcétera, ¿no? Pero hay veces que estas sustancias no dañan el ADN, solo se pegan al ADN y cumplen la función de la misma como si estuviera dañado. Entonces, el gen donde se pega la sustancia no se lee bien, por tanto se lo ve como una mutación, pese a que no hay una mutación. Y entonces ahora sabemos que estos procesos ocurren frecuente, incluso a veces como mecanismos de defensa de los genes. Entonces une sustancias, metila, entran grupos metilos químicos y bloquean a un gen, o le duermen al gen. Entonces todos estos procesos tienen incluso relación con enfermedades. La principal en realidad, que se ha visto que hay una gran asociación entre estos procesos de cambios epigenéticos, son el cáncer por un lado y problemas de enfermedades crónico-degenerativas. Y es tan importante lo que acabas de decir, que justamente el último premio Nobel de Medicina y Fisiología lo han otorgado a personas que han trabajado, a científicos que han trabajado en este mecanismo de cómo un activante, podríamos decir, del ADN mensajero, y el ADN mensajero actúa sobre el ADN para producir la síntesis de las proteínas. Así es. Desvelar, descubrir, ¿no es cierto?, ciertos genes
para que se expresen. Exactamente. Produciendo tal o cual proteína. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Al final, claro, el ADN cumple algunas funciones. Dentro de esa es crear proteínas, ¿no? El ADN, y para eso usa una molécula pequeñita que es el ARN. Entonces el ARN es el responsable de crear las proteínas. Pero estas proteínas pueden estar, digamos, bien para producir buenas funciones, pero pueden estar alteradas las proteínas y producir cambios en el individuo. Entonces, esta relación en realidad es la que se premió en el Nobel, ¿no? La función de las proteínas, las interacciones de las proteínas. Tenemos 21.000 genes, pero tenemos aproximadamente unas 80.000 proteínas. Entonces dices, ¿de dónde salen tantas proteínas? Es por esta maleabilidad que tiene el ADN para crear, un solo gen puede crear 4 o 5 proteínas, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado viendo, y por eso hay todo un proyecto nuevo que se llama proteoma. Antes era genoma, ahora es proteoma. Es decir, cuántas proteínas tengo, cómo funcionan, cómo interactúan, qué daños me causa. Y esa es en realidad una de las nuevas visiones de la genómica en general, en donde involucras la proteómica, ¿no? Y el ARN está metido ahí porque el ARN se pensaba que era solo el que llevaba los mensajes, que ya era importantísimo para la célula. Pero ahora se ha visto que hay varios tipos de ARN, que estos ARNs también cumplen funciones, a veces a favor del gen, otras en contra del gen. Y entonces, si yo estoy a favor, claro que bien, sigo funcionando, promuevo actividades, pero si funciono en contra del gen, modifico la expresión de la proteína, entonces aparecen daños, enfermedades. Entonces, hay varios tipos de ARNs que están cada vez descubriéndose y viendo las funciones que tienen. Extraordinario. Están unos que se llaman microARNs, ARNs circulares, ARNs extracromosómicos, ARNs extranucleares, y entonces, claro, todos estos que antes no los conocíamos han sido analizados justo por el tema de la secuenciación masiva profunda, que empieza a evidenciar un montón de características y un montón de moléculas que antes las teníamos perdidas en la célula. Dicho esto, y para ir cerrando el programa, yo quisiera insistir en algo extraordinario realmente, algo positivo para todos, para médicos y no médicos, para la humanidad. Y es que a través de esto, a través de todo lo que tú has señalado, es evidente que vamos encontrando ese enlace misterioso entre la ciencia cartesiana, la ciencia biológica y el conocimiento y el saber ancestral. Es decir, aquello que producía hilaridad, ¿no es cierto? La pasada del huevo, las plantas medicinales, ¿no es cierto?, que sirven para limpiar el organismo, entre comillas. Todo esto, finalmente, se va a establecer con rigor por qué ocurre. Y ese encuentro de la medicina oficial, de la medicina científica, como se llama, en Occidente, y la medicina ancestral, va a hacer posible un sistema de salud intercultural. ¿Qué te parece? Bueno, pienso que la ciencia formal, la de demostración fáctica que tiene el empirismo racional como principio, lo que ha hecho es develar muchos conocimientos tradicionales, ¿no? Y han dado fuerza y posicionamiento de muchas de las cuestiones que aparentemente no tenían una explicación aparte del conocimiento popular. Entonces, bajo esa perspectiva, por supuesto que incluso los sistemas de salud se necesita que se dinamicen en función de la sociedad, de los individuos.
más aún en una sociedad en que está metalizado, tiene un precio la salud, y eso limita el acceso. Las tecnologías de ADN son tan caras, tan potentes, que si no las hacemos como un derecho público, va a ser inaccesible. Y entonces, o como cualquier otro conocimiento. Yo soy a favor del conocimiento libre y de la aplicación libre del conocimiento en función de las necesidades. Exacto, equitativo, justo, todo lo que quieras. Ayer nomás ha salido una noticia alucinante. Estados Unidos es el primer país que va a establecer un sistema de salud para todos. Así es. Dicen que es gratuito, que va a ser gratuito. Va a ser gratuito, que va a ser... Claro. Bueno, esperemos realmente. Sí, y que aquí ocurra también. Bueno, que aceptemos, no seamos tan anchetosos, como decimos los lojanos, que nos entreguen a nosotros primero. Claro. Primero los americanos, sí, pero que luego también los ecuatorianos y la humanidad entera. Claro, ¿qué te parece? Pienso que los derechos básicos, salud, servicios, tienen que ser un derecho protegido por los estados, ¿no? De forma gratuita. Y creo que esa es la diferencia que hace unos sistemas de salud mucho más justos, equitativos, con mejor calidad de vida para las personas. Cuando tú solo tienes que pagar los servicios, baja el nivel de la salud popular. Y eso es un crimen contra la propia sociedad, porque si tengo individuos enfermos, tengo problemas sociales. Entonces yo creo que una de las alternativas que tenemos que seguir trabajando, ya que los Estados Unidos se han dado cuenta que tiene que ser público, porque ya Canadá, Inglaterra, Italia, España, Rica, todos Uruguay, han pensado que tiene que ser público. Aquí que seguimos pensando que tiene que ser privado o privatizarlo. O lo que cual tiene que ser la seguridad social o el ministerio. Tiene que ser la salud pública. Tiene que ser la salud pública para todos los ecuatorianos. Y en eso la genómica, que es lo que estamos hablando, que es una ciencia de este momento, tiene que ser equitativa y de acceso igualitario. Porque si no, vas a tener herramientas poderosas no aplicables en personas porque no tienen posibilidad de pagarlas, y eso está atentando contra el derecho público. Es un asunto crucial. Claro, y como ciudadano a uno eso le preocupa, sin tendencia política, sino como ciudadano, como médico, dices, ¿cómo soluciono este problema? Estados Unidos, como potencia económica, industrial y de todo tipo, tiene un presupuesto de salud gigantesco, ¿no? Pero Estados Unidos no puede seguir manteniendo ese sistema de salud que implica un promedio de $35,000 por persona. Así es. Entonces, esta es la respuesta. Claro, tiene que hacerse porque van a bajar los precios de tal manera que todo mundo va a tener acceso. Así es. No hablemos de gratuidad, nada es gratuito, pero precios asequibles para todo mundo. Absolutamente. Así tiene que ser, ¿no? O sea, como un derecho público. Quisieras añadir qué es lo que están haciendo las universidades en esta línea de trabajo. Bueno, pienso que sí hay universidades que están trabajando en el tema genómico, muchas de un nivel decente de investigación. Ya tienes equipamientos, tienes gente preparada y está trabajando en eso. Hay publicaciones que ya se están dando con datos propios del Ecuador. Eso es una cosa ventajosa porque a través de entender nuestra población vamos a entender cómo va a pasar la medicina personalizada en nosotros, en los ecuatorianos. Somos un grupo étnico especial, con mezclas al menos de 3 grupos, entonces todo eso tenemos que saber para poder aplicar la medicina personalizada, y eso a través de investigaciones de laboratorio. Luego vendrán las herramientas de análisis, de Inga, tenemos de Exactamente. Entonces tenemos que entender, por supuesto. Y tenemos que entender eso para poder aplicar la nueva medicina, que es lo que hemos estado hablando: ADN, ADN mitocondrial, las terapias de edición genética, que ahora no hemos hablado, pero que es otra de las técnicas espectaculares de poder cambiar un gen malo por un bueno. O sea, todo eso que es lo que está de moda en el mundo. Ya.
Mi estimado César, yo te quisiera pedir que tú, como conocedor, ¿no?, de las instituciones que trabajan en esto, nos hicieras un resumen tal vez más específico en torno a cuáles son los trabajos que se están haciendo en las diversas instituciones universitarias de educación superior en el país, o quizás en algún hospital. ¿Nos podrías dar por ejemplo, ejemplos sí, por específicos? supuesto. Ahora Solca va a tener mapeo óptico genómico para hacer cáncer. Está trabajándose con ADN mitocondrial en una de las universidades de Quito. Hay gente que está trabajando en enfermedades metabólicas también. Entonces sí hay personas que están trabajando. Se ha centrado tal vez un grupo al análisis del Big Data, pero el Big Data tiene que alimentarse de investigación básica. Entonces a eso tenemos que llegar. Se nos ha terminado el tiempo. Yo quisiera terminar siempre agradeciendo a César Pacimiño por su brillante concepción respecto de la salud y ahora de la salud pública también, es decir, aquella que yo creo engarza tanto la medicina occidental, o en la concepción de la medicina occidental y de la medicina ancestral. Ya no será solamente la cura de enfermedades, sino tratar holísticamente, integralmente a la persona, de tal manera que se beneficie el cuerpo, la mente, los afectos, el espíritu, y también tengamos equilibrio energético. Te quiero agradecer con esto. Gracias. Y seguramente seguiremos trabajando sobre esta temática, sí, hay cosas temática que es tan apasionante. Y a ustedes, amigos televidentes, nuestro agradecimiento, así como a nuestros auspiciantes, Hidalgo Constructores. Hasta la próxima oportunidad. Medicina ecológica. Hidalgo e Hidalgo. Ingeniería, construcción, mantenimiento y administración de infraestructura con excelencia, oportunidad y responsabilidad social, con elevados estándares de calidad, la preservación del medio ambiente, seguridad y la salud ocupacional, lo que nos ha permitido ser reconocidos como una empresa constructora líder en el mercado nacional e internacional, con excelencia en su modelo de gestión y procesos de innovación, mejorando la calidad de vida de sus trabajadores y generando bienestar a la sociedad. Hidalgo e Hidalgo, construyendo contigo el Ecuador desde hace más de medio siglo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina ecológica.